Tú eres conferenciante, emprendedora, antropóloga, especializada en neurociencia y comportamiento humano. También haces ahora talleres de oratoria. En el momento en el que resolver los problemas requería que yo dejase de ser fiel a mis principios y a mis valores y que me tuviera que convertir en una persona que no soy, ahí fue cuando dije, me voy. En un comité de dirección me suelo encontrar a 8 señores así, con los brazos cruzados, 2 mujeres así, y siempre hay 2 o 3 personas súper abiertas que te miran y te sonríen, ¿sabes? Pero claro, yo hasta que esos 8 señores no descrucen los brazos, yo no puedo empezar realmente a transmitir el mensaje que les quiero transmitir. Claro. Yo te quería preguntar, y es una de las cosas que más curiosidad... Antes de nada, aclarar que tú eres protestante, tu conversión al cristianismo. Bueno, Izanami, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Tenía muchas ganas de que vinieras aquí y como te estaba comentando antes, cuando estábamos entrando, a modo curiosidad, yo el modus operandi que tengo a la hora de escribir a las personas a las que quiero traer a las entrevistas, lo que hago es básicamente pues informarme sobre ellas, ir a un evento, leerme un libro, ver su contenido en redes, ver su campo de especialización y a partir de ahí pues ya escribo el mensaje, armo el mensaje y les digo, oye, me gustaría hablar de esto y además siempre incluyo la pregunta de, y si no te importa, pues saber quién es la persona que tengo delante y por qué hace lo que hace. Y como te comentaba, me pasó una cosa muy curiosa contigo y es que como tengo barra libre para elegir los campos de especialización, todavía me resultó más curioso el pensar, pero bueno, y esta mujer en su vida, ¿cómo ha llegado en cada una de esas fases a estudiar o vivir esas experiencias? Y precisamente, porque claro, tengo que poner a la audiencia en contexto. Tú eres conferenciante, emprendedora, antropóloga, especializada en neurociencia y comportamiento humano. También haces ahora talleres de oratoria, mamá de 2 hijos, que curiosamente tuve anteriormente, hace 2 entrevistas, tuve a una chica que se llamaba Cris Carrascosa, que también era CEO de una empresa y además también aparecía en la lista Forbes de las personas más creativas. Y yo quise hacer un pequeño inciso y decirle, y además estás inmersa en uno de los proyectos más importantes que tiene el ser humano, que es ser mamá. Total. Y en tu caso también. Entonces, que luego hablaremos, luego te preguntaré sobre eso. Pero básicamente la primera pregunta es, oye, ¿qué acontecimientos han surgido en tu vida para que fueras tocando tantos palos? Pues yo creo que más que acontecimientos es una configuración cerebral. O sea, tengo la necesidad constante de aprender. Necesito estar aprendiendo constantemente y cuando eso se suma a una alta tolerancia al riesgo y a un disfrute de aprender sobre nuevos sectores, hacer cosas nuevas, ponerme en prueba a mí misma. O sea, yo en el momento en el que descubro que algo que hago lo hago muy bien, me asusto. Es como estoy dejando de aprender. O sea, necesito ponérmelo más difícil, necesito desarrollar nuevas habilidades para seguir sintiendo esa sensación de estar aprendiendo cosas nuevas y estar aportando más valor a los demás, ¿no? Y eso es lo que me ha ido llevando a decir que sí a cosas que me daban miedo y decir que no a situaciones en las que ya estaba cómoda. Pero a mí me resulta curioso porque tú, si recuerdas cuando eras chiquitita, ¿qué es el típico sueño que tenemos todos de mayor quiero ser tal? Tú cuando eras chiquitita, ¿qué es lo que te apasionaba? Yo quería ser artista. ¿Artista? Artista. Lo tenías clarísimo. Lo tengo clarísimo y no lo descarto todavía. O sea, está ahí en el proceso. Ahora mismo lo más cercano que he encontrado a ser artista es ser conferenciante. Que estoy subida en escenarios, me pongo mi musiquita, creo como todo el acompañamiento audiovisual para la presencia escénica y todo eso. Pero tengo como el proyecto de ir haciendo conferencias cada vez más artísticas, que cada vez incluyan más interpretación, más danza, más canto, más... O sea, sé que poco a poco eso va a ir colocándose y va a ir llegando.
Volver a su cauce, todo eso. Sí. ¿Y el tema de la antropología? ¿Cómo he llegado? Pues la antropología la estudié, o sea, tuve la grandísima bendición de poder estudiar lo que me apeteciera porque ya estaba trabajando. Ya. Como yo empecé a emprender desde el principio, o sea, empecé a montar negocios desde muy jovencita. Sí. Yo estaba gestionando un centro de yoga en el que trabajaban mi madre y mi padre, y yo también dando clases. Y había estudiado, o sea, yo empecé la universidad con 16. Entonces hice 3 años de humanidades, que era el primer ciclo de nuestra época. Luego hice 1 año y pico de ciencias políticas, una asignatura de psicología, hice 2 años de criminología, o sea, como que todo relacionado en entender al ser humano y cómo funciona el ser humano, que es algo que me lleva apasionando toda la vida. Y finalmente ya mi madre me dijo, oye, es que para ser una persona seria y respetable tienes que tener una licenciatura. Pero como yo ya estaba trabajando, pues elegí la licenciatura en función de lo que me apasionaba y no de lo que creía que iba a tener salidas profesionales. Entonces, como en la antropología fue como la ciencia en la que encontré más respuestas a las preguntas que me hacía sobre la humanidad, el por qué, cómo nos comportamos, qué nos pasa y todo eso, pues tuve esa bendición de poder estudiar esos 2 años de segundo ciclo de antropología sin prisa, porque estaba trabajando. De hecho, me gradué con 25 y estudiando algo que me entretenía y que me gustaba. De lo que ahora milagrosamente estoy trabajando, que nunca jamás pensé que me iba a servir a nivel profesional. Que esto también va un poco ligado en esa especialización en neurociencia, ¿no? Porque también es un poco entender el comportamiento humano. Exacto. Y ahora, por ejemplo, tengo curiosidad por preguntarte, en los talleres de oratoria, ¿qué es lo más cercano, ¿no? Porque al final tienes que entender el comportamiento humano para luego poder divulgar. También pues, para ciertas posiciones corporales. ¿Qué es lo que te ha enseñado los talleres de oratoria? Pues yo empecé a dar los talleres de oratoria porque soy mentora en Talentum, que es un programa de la Universidad de Navarra, que ahora está también el CEU e ICAI. Y yo soy mentora pues cada año mentorizo a 7-6 personas, más o menos. Y a los mentores a veces nos piden que vayamos a dar clases magistrales a todos los alumnos, ¿no? Y yo jamás había dado una clase de oratoria. O sea, yo la oratoria la practicaba yo como ponente, como conferenciante. Y el coordinador del programa, Dani, me dijo, oye, tienes que dar una clase de oratoria. Y yo, Dani, no tengo ni idea de oratoria. Y me dice, Izanami, sabes mucho de oratoria, porque la practicas. Y entonces fue un reto muy bonito todas esas cosas que yo hacía por inercia, que había ido aprendiendo. ¿Sabes cuando aprendes las cosas de manera práctica, no te das cuenta de todas las cosas que has aprendido hasta que tienes que enseñarlas? Hasta que tienes que decir, analizar, yo hago esto, ¿y por qué hago esto? Lo hago por esto, Entonces me forzó a aterrizar todo lo que había aprendido en una formación. Di esa formación de oratoria, funcionó fenomenal, la volví a repetir este año ya la grabamos y empezamos a subir píldoras a redes sociales, que han funcionado fenomenal, y de esas píldoras de redes sociales ahora es que me están empezando a pedir formaciones de oratoria. Pero que vamos, o sea, eso es como el 10% de las formaciones que hago. Yo normalmente trabajo con empresas haciendo más temas de liderazgo. O sea, pues liderazgo en gestión del cambio, liderazgo de gestión de crisis, liderazgo inclusivo, liderazgo de qué hacemos con la generación Z y cómo combinamos culturas intergeneracionales, todo eso. Luego entraremos un poquito más en ese tema, sobre todo en pues eso, las charlas de liderazgo inclusivo, cómo es trabajar con directivas y directivos. Pero antes yo te quería preguntar, y es una de las cosas que más curiosidad... Bueno, es que es difícil elegir entre tus experiencias vitales una de las cosas que me genera más curiosidad, pero una de ellas era tu conversión al cristianismo. Antes de nada, aclarar que tú eres protestante, ¿no? Si digo algo que... ¿Vale? Me refiero que meta la pata porque haya errado en lo que... ¿Vale? Tú eres protestante y lo primero me gustaría que me aclararas, aunque yo he buscado ya esa información, pero me gustaría que me aclararas para que también la gente que nos ve pudiese entenderlo, la diferencia que hay entre la religión protestante y la religión católica. Vale.
Si te parece, voy a ir un poquito más atrás. Puedes empezar por donde consideres. Porque cuando yo... A ver, para ponernos en contexto, yo soy antropóloga de formación y empollona de nacimiento. O sea, cada vez que cojo un tema, lo cojo en profundidad. O sea, si me pongo a estudiar neurociencia, me pongo a full. Y cuando recibí la conversión al cristianismo, fue en plan, vale, esto yo cognitivamente necesito entenderlo bien. De hecho, tengo como 5 traducciones distintas de la Biblia en mi casa que voy comparando unas con otras. Estoy estudiando teología, o sea, me meto en profundidad. Entonces, en esta profundidad, una de las cosas que me pareció súper interesantes es que el 95,7% de la población mundial cree y adora al mismo Dios, que es el Dios de Abraham, que es el Dios del Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento es la Torá judía y es también un libro sagrado para los musulmanes. Entonces, es muy interesante ver cómo prácticamente toda la humanidad comparte un libro sagrado, un mismo Dios. Toda la humanidad comparte a Jesucristo. Los judíos y los musulmanes lo consideran profeta y solo los cristianos en general, luego con católicos, ortodoxos, lo consideran el Mesías que se venía prometiendo desde el Antiguo Testamento. Los judíos siguen esperando al Mesías, entonces los judíos siguen viviendo según la ley que le dio Dios a Moisés en el desierto, que es todo esto de los sacrificios animales, de la pureza, la impureza, que se ve muy bien en los judíos ortodoxos, que viven todavía ahí, ¿no? Con esas normas que dio Dios a Moisés en el desierto hace miles de años. Y luego los musulmanes, llegó Mahoma 600 años después de la muerte de Cristo y dijo que el Mesías era él. Y entonces ahí es donde se separa la religión musulmana de la judía y de la cristiana. Entonces, Jesús es el punto de inflexión en el que se separan las tres, porque Jesús, además de ser un profeta, en lo que llega diciendo que es el Hijo de Dios, o sea, es Dios encarnado en su propia creación, para como la única manera de poder salvarnos de la esclavitud del pecado. Porque en el mundo en el que vivimos, que es un mundo caído, es un mundo en el que el pecado está al alcance de la mano, en el que se nos incita continuamente a hacer cosas que son malas para nosotros y malas para los demás y se nos venden como libertad, ¿no? Pues tú tienes la libertad de fumar lo que quieras, de drogarte lo que quieras y eres libre y realmente estás cayendo en la esclavitud de cosas que te dan placer pero que no te dan felicidad y que son adictivas por diseño, ¿no? Entonces, Dios, la única manera que tiene de salvarnos de eso, porque por nuestros propios méritos es imposible, o sea, todos hemos mentido, de alguna manera nos hemos quedado con cosas que no nos pertenecían, hemos pensado mal de otras personas, hemos gritado a otras personas, todos hemos tenido un impacto negativo en los demás y un impacto negativo en nosotros mismos. Y como Dios es justo, eso tiene que tener una consecuencia. Y como no quiere que paguemos las consecuencias de todos los pecados que hemos cometido, la solución fue encarnarse Él, convertirse en un hombre, que es Jesús, y morir en la cruz para pagar el precio, o sea, como que nos ha pagado a todos la fianza para podernos sacar de la cárcel. Vale. ¿Sí? Entonces, esa creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías que murió y resucitó y que por creer en Él, solo por creer en Él, ya nos adopta como sus hijos y nos borra las consecuencias de todas las cosas que hemos hecho mal y accedemos a la vida eterna, esa solo lo tienen los cristianos. O sea, las únicas de estas tres religiones, los únicos que tenemos la certeza de que cuando muramos vamos a ir al cielo, somos los cristianos. Ahora, dentro del cristianismo hay distintas ramas. La rama católica, la principal diferencia entre protestantismo, que luego se divide en un montón de secciones distintas, tienes bautistas, adventistas, tienes 1000, ¿no? Pero la principal diferencia es que los católicos, además de las escrituras de la Biblia Sagrada, fueron añadiendo a eso filosofías, prácticas y tradiciones humanas. A posteriori. A posteriori. Entonces, para un católico cuenta tanto una bula papal, o
sea, algo que escriba un papa de a partir de ahora la misa se va a hacer así o ti, Vale. como la palabra de la Biblia. Y hay muchas ocasiones en las que las tradiciones posteriores católicas contradicen las palabras de la Biblia. El protestantismo, lo que hizo Lutero en su momento fue coger la Biblia y decir, señores, voy a decir una barbaridad, nos estamos pasando la Biblia por el forro, porque estamos haciendo cosas que aquí no vienen. Cosas como, pues si haces una peregrinación, pues estás haciendo méritos a los ojos de Dios. Si das dinero a la iglesia, estás haciendo méritos a los ojos de Dios. Sí, cuando en la Biblia dice que no hay ningún mérito humano que podamos hacer y que no necesitamos hacerlo porque Dios ya pagó. O sea, la salvación es completa y absoluta. No hay nada que podamos hacer para conseguirla, ni nada que podamos hacer para romperla. Más diferencias, por ejemplo, el segundo mandamiento que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí es: no te harás imágenes de metal, de oro, de plata, de cosas que estén en el cielo o estén en la tierra, y no las adorarás. Pero la religión católica basa gran parte de sus prácticas en, llámalo adoración, idolatración o como sea, de imágenes. Ya. La imagen de la Virgen, la imagen de tal, la imagen de los santos, todo eso. Tú entras a una iglesia católica y está llena de imágenes. Ya. Una iglesia que no sea católica, del resto protestante, son paredes lisas y como mucho hay un crucifijo sin Jesús. Entonces, son diferencias súper interesantes porque al final marcan también mucho cómo es la vida de una persona creyente en las distintas denominaciones, que a todos nos une Cristo, porque todos creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo vino para lavar nuestros pecados con su sangre, pero luego lo que cambia es cómo nos relacionamos con Dios. Por ejemplo, los católicos se relacionan con Dios a través de los sacerdotes y a través de vírgenes santos que intervienen. O sea, por ejemplo, los católicos lo que te dicen es que en vez de pedirle algo a Dios, se lo pido a la Virgen para que interceda por mí, y como es la madre de Jesús, que se lo pida a Jesús de mi parte. Vale. O si yo le quiero pedir perdón a Dios por algo, tengo que hablar con un sacerdote para que el sacerdote me perdone de parte de Dios. ¿Sí? En la religión protestante se hace tal y como indica en la Biblia. Que tal y como indica en la Biblia hay varios versículos que lo que dicen es: Dios es el único Dios y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. También dice en otra parte: no recéis como los paganos que repiten una y otra vez frases sin sentido, sino hablar directamente conmigo. Entonces, los cristianos nos relacionamos con Dios con conversaciones interiores directas con Él. Es más una relación con Dios de contarle qué te pasa, pedirle ayuda para lo que necesitas, pero sin intermediarios, sin vírgenes, sin sacerdotes, sin absolutamente nada. O sea, es más una relación, y tu relación con Él se basa en leer su palabra, leer la Biblia, leemos mucho la Biblia, estamos todo el rato leyendo la Biblia, orar, que orar no es más que contar, Él ya sabe cómo estás, o sea, Él conoce cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus sentimientos, pero es el acto de incluirle en tu vida, porque Él no va a intervenir en tu vida si tú no se lo pides, porque respeta tu libre albedrío. Ya. Entonces es decirle: oye, necesito que me ayudes con esto. Y entonces cuando tú le invitas a entrar, Él empieza a obrar en tu vida y empieza a actuar y a cambiar cosas. Y luego está la parte de la congregación, que la palabra iglesia, que es curioso porque viene de la eclesia, del griego, que la Biblia está escrita en arameo, algunas partes, otras en griego y otras en hebreo. Cuando se empieza a hablar de iglesia, que ya es en el Nuevo Testamento, que está en griego, eclesia significa comunidad. El significado de eclesia es comunidad, realmente. Lo que pasa es que se tradujo literalmente eclesia a iglesia y se le dio otra connotación totalmente diferente. La Iglesia Católica es una institución que tiene
no quiero decir, porque va a sonar mal lo de los tentáculos, pero bueno, está conectada tanto con el poder Ramas, económico, diferentes ramas. con el poder político, tienen terrenos en propiedad, tienen exenciones fiscales, o sea, la Iglesia ha participado en guerras, se ha convertido en una institución que va mucho más allá de la relación con Dios. Ya. Tiene muchas más cosas, políticas, más cosas, ¿no? En el caso de la Iglesia protestante, como se sigue entendiendo el concepto eclesia, tal y como viene en la Biblia, que es como comunidad, es más un lugar en el que se reúnen personas que comparten la misma fe a escuchar la palabra. Entonces, básicamente lo que se hace es cantar canciones que alaban En algunas iglesias hay como macrobandas de rock con música súper moderna, tal. O sea, en Estados Unidos hay unos grupazos de música de alabanza. Estados Unidos es que ahí se tiene... Sí. Pero es que hay hasta grupos de hip hop, de alabanza. Es espectacular. O sea, ahora ya hay música indie, todo el tipo de salsa, todos los tipos de música que quieras, de alabanza. Entonces mola un montón porque dependiendo de la zona en la que estén, pues se ponen a tocar salsa alabando al Señor, la gente cantando, pues es como muy divertido, bueno. Es muy divertido. Y luego la segunda parte es el pastor, que se llaman pastores, lee la palabra y entonces tú vas, es como ir al colegio, tú vas y tomas apuntes y aprendes y estudias. Porque una cosa que, así como para los católicos la lectura de la Biblia no es tan importante y de hecho durante años estuvo prohibido que las personas tuvieran acceso a la palabra de Dios, en los protestantes es todo lo contrario. O sea, es leer la Biblia, leer la palabra, escudriñarla, cuestionarla, preguntad lo que no entendáis. O sea, como que el foco está en que lo que no entendemos cognitivamente no lo podemos sentir en el corazón. Entonces, hay mucho foco en establecer intelectualmente las bases para luego poderlo sentir en el corazón. Entonces, claro, son dos relaciones con Dios muy distintas. Muy, muy distintas. No te quería interrumpir Dale. Y ahora, de hecho, entramos en el tema de la conversión porque también me interesa saber cómo lo viviste. Pero ahora que lo estabas comentando, habiendo diferencias tan claras, si no lo he entendido mal, habiendo diferencias tan claras entre ambos testamentos, incluso habiendo contradicciones, ¿no? Según lo que me estás diciendo, ¿cuál es la defensa de la religión católica frente a eso? Tengo muchas ganas de tener un debate con una persona, o sea, con un cura o con una persona que haya estudiado teología que tenga ganas, porque las conversaciones que sí he tenido muchas en redes sociales con personas católicas es que ellos le dan el mismo peso a la tradición que a la escritura. Entonces ellos te dicen... Claro, porque yo les voy poniendo los versículos, ¿no? Oye, es que en este versículo Dios dice esto. Y te dicen, ya, pero es que la tradición, el Papa no sé qué o el Papa no sé cuántos dijo no sé qué. Entonces, para ellos, la palabra de los papas, de los sacerdotes y de las tradiciones posteriores tienen el mismo peso que la Biblia. Claro, ¿a mí qué me pasó? Yo empecé a ir a catequesis católicas y esta cosa mía de estudiar, de aprender, claro, yo llegaba luego, miraba, contrastaba. Tengo una Biblia protestante, una Biblia católica, una Biblia de la Nueva Traducción Viviente, otra Biblia traducida directamente del arameo, o sea, tengo como tal. Y entonces yo me ponía a contrastar y decía, pero es que esto no es lo que me están diciendo aquí, ¿sabes? Entonces al final fue mi intelecto el que me dijo... Yo no puedo creer en algo que me genera disonancia cognitiva, claro. ¿Sabes? O sea, yo necesito, más allá de la fe, porque tú requieres fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y que porque yo creo en Él estoy salva de pecados. O sea, eso es una cuestión de fe que no se puede demostrar, no se puede comprobar. Pero luego sí hay otras cosas que se pueden analizar, que se pueden estudiar y que se pueden contrastar, ¿no? Y yo necesitaba que esa parte intelectual no me generara disonancias cognitivas, o sea, que yo tuviera la paz y la tranquilidad de, vale, este es el libro, perfecto, pues yo voy a seguir el libro. Todo lo que se salga del libro, que además en la Biblia te avisan de que vendrán falsos profetas que te intentarán convencer de filosofías humanas, digo, pues si es que lo pone aquí, pues lo voy a seguir y ya está. Y es una decisión personal, o sea, no
No digo que el catolicismo esté mal, no digo que la gente que es católica está equivocada, o sea, están en su sitio. En el fondo, creemos en lo mismo, lo que cambian son las formas, y tampoco sé hasta qué punto las formas afectan a su salvación o a su... Eso solo lo sabe Dios. Yo lo que sé es que para mí, por mi manera de entender el mundo, por mi configuración intelectual y por cómo soy, me parece mucho más natural, más experiencial, más simple el poder hablar con mi padre directamente, pedirle ayuda cuando lo necesito, sentir que me ayuda, poner mi vida en sus manos, dejar de tener miedo al futuro, dejar de preocuparme por el pasado y vivir el presente sabiendo que estoy en las manos del Dios que creó el universo. O sea, si creó las cadenas de ADN, puede arreglar mi vida, ¿sabes? O sea, tiene suficiente, desde luego, tiene suficiente información. inteligencia. Sí. O sea, entonces, a mí me ha dado una sensación de pronto de paz, de seguridad. O sea, se me han quitado todas las inseguridades personales. El estrés está desapareciendo porque es esa paz de todo está en sus manos. Si tengo cualquier problema le puedo pedir ayuda. Y es tan simple como leer su palabra, hablar con él a diario e ir a congregarme con personas que sienten lo mismo que yo, a ayudarnos los unos a los otros. Yeah. Es así. ¿Y tú cómo viviste ese momento de conversión? O sea, ¿cuál fue el punto de inflexión? Pues fíjate Porque que... puedo hacer una puntualización. Sí. Esto, la conversión, si no me equivoco, que tuviste, ¿fue hace relativamente poco o me equivoco? Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Eso quiero puntualizarlo también, porque sí, no es... Sí, es súper reciente. O sea, que empezar a sentir curiosidad por Dios, me compré una Biblia, me compré esta cruz, empecé a... Ahí estuve como 6-8 meses que me llamaba la atención, pero todavía no estaba como... Me daba vergüenza. Yo decía, ¿pero cómo voy a salir a la calle con una cruz? Porque claro, yo justo en ese momento, en mis redes sociales y en el contenido que yo creaba, estaba divulgando la ley de la atracción, de la manifestación, de conecta con tu poder personal, sé tu propio Dios. O sea, yo estaba en las antípodas. O sea, yo con mis amigas les recomendaba, no, pues es que acabo de conocer una tía que hace regresiones, que ya verás, a mí me ha dicho que yo en otra vida fui Isadora Duncan. O sea, yo estaba ahí metida. Ay, vamos a echarnos las cartas. O sea, yo estaba metida en el ocultismo hasta aquí. Sí. Entonces, a mí me conocían, yo era la hierbas. O sea, Izanami era la hierbas, que hablaba de cosas de espíritus, de tal, de no sé qué, que en redes sociales animaba a la gente a subir su vibración para alcanzar la vida de sus sueños. O sea, yo estaba ahí. Entonces, todo esto, perdona que te interrumpa, ¿sí? ¿Por algún tipo de tradición familiar, sí, o tú que lo fuiste descubriendo? Vale. Tradición familiar. Tradición familiar. Entonces yo había crecido en eso, yo llevaba toda la vida haciendo eso y entonces esa era mi identidad. Entonces, claro, yo me compré la cruz y yo tenía la cruz ahí, yo la miraba en el cajón del maquillaje así y no tenía ovarios de ponérmela. Porque yo decía, ¿qué va a pensar de mí la gente? Porque también hasta ese momento... yo sentía que es algo normal que esta cultura no es que sea anticristiana, pero por ejemplo, en redes sociales, en LinkedIn, nadie habla de espiritualidad. No, la verdad que no. Y las veces que yo, sin decir, me acuerdo de un post de Antonio Espinosa de los Monteros, que publicó un post diciendo, voy a salir del armario, soy cristiano, y lo voy a decir en una red profesional. ¿Sabes? Que fue el primer post que dije, ole. Y yo las veces que en mis textos pongo gracias a Dios o ha sido una bendición, o sea, utilizo lenguaje cristiano, no te puedes ni imaginar la cantidad de comentarios de personas diciendo, ostras, por fin, ¿sabes? De una persona que expresa sus creencias religiosas cuando otras religiones las expresan musulmanes, judíos y tal, y entendemos que es un acto de inclusión y de diversidad, que lo es, ¿sabes? El respetar las creencias religiosas de los demás, ¿no? Pero con el cristianismo hay ahí como una cosa, ¿sabes? Que nos da como vergüenza en España, porque en Latinoamérica, por ejemplo, es todo lo contrario. Yeah. O sea, en Latinoamérica todo el mundo que Dios te bendiga, bendiciones, gracias a Dios, tal, no sé qué. Entonces, yo cuando empecé a hacerlo en LinkedIn, la sorpresa positiva fue de tanto españoles como latinoamericanos, tanto ateos como creyentes, de, oye, es que tendríamos que poder
expresar, ¿no? Nuestras creencias sin miedo a nada, sin problema a nada. Es que es cierto que es curioso porque aquí nos lo tomamos como un acto de valentía, ¿no? El hecho de valentía, el hecho de decir, no, soy cristiano. Y en otras religiones simplemente es un acto de inclusismo. Ya está, claro. Es prácticamente como ser de un equipo de fútbol, que es curioso, pero, claro. Pero aquí nos lo tomamos de esa manera. ¿Y por qué crees que sucede esto? Yo creo que esas dimensiones políticas y sociales de la Iglesia Católica que ha tenido en España durante muchísimos años han dejado como un pozo negativo de rechazo en gran parte de la sociedad. Yeah. Dentro de las muchísimas cosas buenas que ha hecho la Iglesia Católica, también hay cosas que no están bien. Todo el tema de la pederastia, de los curas, todas las implicaciones en guerras, ha habido muchas injusticias que se han cometido por parte de personas miembro de la Iglesia, que eso ha hecho que la Iglesia en general y Dios en particular hayan perdido muchísima, no diría credibilidad, pero que se les mire mal, ¿sabes? Pero claro, si yo juzgo a Dios por cómo se comportan las personas que le siguen, es como si de pronto yo me pongo a tocar una pieza de Mozart en el piano fatal y se le echa la culpa a Mozart en vez de echársela a mí, ¿no? En vez de echármela a mí. Entonces, claro, todo esto ha hecho que, a la Iglesia Católica se le han asociado unas creencias políticas automáticamente. Pues los que son católicos tienen que ser de derechas y tienen que ser personas cerradas y tienen que ser, ¿sabes? Se ha asociado a ese rechazo a la derecha, a lo conservador, a tal en pos de la libertad, y es algo como que da vergüenza decir. Lo que pasa que si los que somos cristianos o católicos no decimos que lo somos y no contrarrestamos esa imagen mala con la manera que tenemos de vivir nuestra vida, la manera que tenemos de dirigir equipos, la manera que tenemos de aportar valor a los demás, de ser madres, padres, familiares, si por vergüenza nos ocultamos, esa imagen no se va a terminar de contrarrestar nunca. Entonces, eso es lo que decía en la Biblia de ser la sal del mundo, ¿no? No hay mejor manera de acercar a la gente a Dios que mostrando a Dios con tus actos. Escuchaba la entrevista de un director de cine que también le preguntaban por ser católico y dice, si tú eres católico, lo mejor que puedes hacer es ser el que mejor paga a las personas de tu equipo, ser el que mejor trata a las personas de tu equipo, el que más donaciones hace para causas sociales, el que nunca grita, el que nunca se enfada, el que nunca miente, el que siempre paga a tiempo, el que nunca deja una deuda. Porque si haces todo eso y la gente sabe que eres cristiana, empiezan a asociar, porque al final va de eso, de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, no hacerle a los demás nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Cuando vemos eso, que eso es la esencia del cristianismo, que hay muchísimos cristianos y muchísimos católicos que no hacen eso todos los días. Millones. Hay millones que no lo hacen. Pero eso no quita que ese sea el mandamiento y que haya personas que sí estemos haciéndolo. Y que son todo cosas buenas. ¿Yo cómo me voy a avergonzar de levantarme cada mañana pensando en no hacerle nada a los demás que no me gustaría que me hicieran a mí, poniendo a Dios por encima de todas las cosas? ¿Qué significa poner a Dios por encima de todas las cosas? Poner a Dios por encima del dinero, de manera que nunca voy a idolatrar tanto el dinero como para, por conseguir dinero, hacer cosas que le hagan daño a los demás o que me hagan daño a mí misma. Si yo pongo a Dios por encima del dinero, nunca voy a hacer nada por dinero que sea malo para mí o para los demás. ¿Sabes? Entonces, cuando te quedas solo con eso, dices, ¿cómo me puede dar vergüenza decirle a los demás que estoy en la misión de intentar ser la mejor persona posible, que nunca voy a conseguir ser perfecta, que voy a seguir cometiendo un montón de errores,
pero que por lo menos lo estoy intentando. Ya. Y hablando concretamente de eso que comentabas del el pozo que ha podido dejar la mala fama o la política, para la Iglesia Católica, los máximos representantes, entiendo que serán el Papa, serán los sacerdotes, son los máximos representantes. ¿Para los protestantes también es así? No es una organización jerárquica. Es una organización es totalmente horizontal. O sea, se crean iglesias. A veces estas iglesias, cuando son de la misma denominación, hacen asociaciones. Ahí pues está, por ejemplo, la Asociación de Iglesias Evangelistas de España. Entonces, si doctrinalmente están de acuerdo, se asocian, pero la cabeza de la iglesia es Dios, siempre. Ya. Y todos los conflictos que pueda haber internamente en una iglesia se resuelven Biblia en mano. Y se resuelven según como Dios indique que hay que resolver esos conflictos. O sea, no existe el Papa protestante. O sea, es totalmente horizontal, totalmente horizontal. Las iglesias son organismos totalmente democráticos. Todo se vota, o sea, las personas que forman parte de la iglesia, hay unos ancianos, que son como las personas que más tiempo llevan, y luego todas las decisiones, los presupuestos, el pertenecer o no a una asociación o no, las medidas disciplinarias, todo eso se realizan por votación democrática. Ya. Es que esto me da que pensar, porque claro, si este pozo del que estamos hablando, que realmente es la barrera que separa el que tomes la decisión de hacerlo público o incluso asomarte hacia lo que es el cristianismo, este pozo en realidad está creado por lo que hablábamos de esas actuaciones que se han llevado a cabo, pero esas actuaciones o políticas se han llevado a cabo por esos representantes, que para la Iglesia protestante no es así, porque hablamos de una jerarquía horizontal. Totalmente. Por tanto, podríamos decir, o mi lectura es que la religión protestante se está llevando un estigma negativo proveniente quizás de la religión católica. Esa es mi lectura, ¿eh? No sé si... Puede ser. Puede ser porque al final tampoco hay tanto conocimiento. O sea, la iglesia protestante o evangélica, o llámala, porque luego hay unos son protestantes evangélicos, pero vamos, lo que no es catolicismo no es tan conocido en España. O sea, yo de hecho a la iglesia a la que voy, que está aquí en Alameda de Asuna, es muy curioso porque es como un 70% de personas de Latinoamérica, un 10-15% de personas de Europa del Norte, o sea, hay alemanes, hay ingleses, porque son protestantes, inglés, y luego hay otro 10% de españoles, que somos como muy poquitos, ¿no? La cultura española no conoce otra religión cristiana que no sea la católica. Entonces, cuando hablas de estas cosas, yo cuando cuento cosas de lo que hacemos en la iglesia o de cómo nos relacionamos con Dios, a la gente le sorprende mucho porque no es algo que se conozca, o sea, no es mainstream, no se conoce mucho. Es que precisamente, y me encanta que hayamos estado hablando de este tema largo y tendido, porque a mí me sucedía algo similar. Cuando te hablan de religión, parece que, pues, por lo menos aquí en Occidente, en España, lo único que tienes en la cabeza es eso, la religión católica. Y de hecho desconocía por completo esa rama, ¿no? La protestante. Y a pesar de que puedas buscar información, pues yo tenía muchas ganas de preguntarte y que tú nos comentaras al respecto. Fíjate, y ahora, sí. Perdona, que te he interrumpido, ¿ibas a decir algo? Te iba a decir dos diferencias más Sí, y ya sí, te dejo cambiar de tema, pero que son interesantes. Por ejemplo, en la Biblia Dios dice que ningún hombre debe de quedarse soltero porque pues tanto los hombres como las mujeres tenemos unos impulsos sexuales que están ahí porque son necesarios para la reproducción. Entonces, que lo mejor para evitar desviaciones y evitar hacer cosas contrarias al bienestar de los demás, hablando finamente de la pederastia, es que un hombre siempre tiene que estar casado con una mujer. Para todas esas inclinaciones sexuales
utilizarlas de manera productiva y de manera amorosa y de manera respetuosa. De hecho, todos los pastores de todas las iglesias cristianas, todos están casados y todos tienen familia. O sea, el celibato no existe. De hecho, no existe ningún lugar en la Biblia en la que se incite a nadie al celibato. Porque Dios lo que dice durante la Biblia es que tenéis unos impulsos sexuales y para que esos impulsos sexuales se utilicen de manera amorosa y de manera constructiva, lo mejor que podéis hacer es utilizarlos en pareja. O sea, él dice que no es conveniente ni para un hombre ni para una mujer el celibato, porque les puede generar problemas a ellos y a los demás. O sea, eso está avisado en la Biblia. Y luego, la otra cosa que a mí bueno, tú no sabes la cantidad de views, hates, comentarios que va a tener este vídeo, porque estos temas son... Pero bueno, y luego la última es que una diferencia fundamental es que en la Iglesia Católica te bautizan cuando eres bebé. Yo ahora, que llevo queriéndome bautizar 2 años, para bautizarme, ellos se tienen que asegurar, que es lo que pone en la Biblia, de que 1, creo en Dios, 2, entiendo qué dice Dios y por eso estoy haciendo un curso de discipulado de 2 horas a la semana con lecturas, me tengo que leer la Biblia entera, o sea, estoy haciendo un máster, no es un máster tal, pero tal. Y luego se tienen que asegurar de que tú aceptas a Dios y que le entregas tu vida. Y cuando esas 3 cosas pasan, que puede ser 1 año y medio, 2 años, entonces te bautizan. O sea, para ellos el bautismo no es una cosa que le haces a un niño y ya con el rito. O sea, para ellos no es que el agua te santifique. Es que el agua marca el hito de todo el trabajo previo que tú has hecho. O sea, que no es un agua mágica. De hecho, en las iglesias protestantes evangélicas no existe el agua bendita. Es agua del grifo y no pasa nada, ¿sabes? No, nadie bendice el agua. Es agua normal. Lo que pasa que es el símbolo... Es un símbolo, pero no es un ritual. Porque el ritual le da poderes mágicos al agua que hacen que ese bebé ya sea salvo. Y aquí lo que te hacen es estudiar, aprender, entender y aceptar. Porque la fe, por ejemplo, los demonios creen en Dios, porque lo conocen, se saben la Biblia de pe a pa, o sea, tienen un conocimiento teológico bíblico espectacular, pero no lo aceptan como su salvador, no ponen su vida en sus manos, no lo invitan a su vida, que esa es la tercera diferencia. Entonces, para poderte bautizar y para poder formar parte de una iglesia, se aseguran de esas 3 cosas, de que lo conoces, de que lo entiendes y de que lo aceptas. Porque si tú no lo aceptas, un bebé no está aceptando nada. Entonces, respetando el libre albedrío que nos da Dios, tú tienes que aceptar adulto para poder comprender. De hecho, creo que la edad mínima, depende de las iglesias, porque están los presbiterianos, los tal no sé qué, pero a niños de menos de 12 años, 14, que tengan intelecto para poder entender, no los bautizan. Porque no pueden tener el conocimiento y no pueden tener la decisión firme de yo quiero esto. Que a mí me parece una cosa muy guay. No, es interesante, claro. Al final, si ellos pueden decidir también y pueden, con su propio criterio. Claro, porque es más lógico. Es más lógico. Es más lógico. Es una cuestión de... Hay mucho de intelectual, yo creo que por eso me gusta mucho de entender, de aprender, de saber, de muchísimo respeto a tu libre albedrío y de asegurarse de que las cosas se entienden, las cosas están claras antes de dar el siguiente paso. Me gustaría pasar ahora a hablar de tu rama de emprendedora. Vale. De tu rama de emprendedora y cómo has acabado haciendo incluso pues estas charlas que hablamos de liderazgo. O tus mentorías. Pero ¿cómo empieza esto? ¿Qué es lo que te pica para que digas, bueno, yo es que necesito montarme una empresa, tengo que hacer algo? Pues, ostras, yo creo que desde pequeñita, porque yo me acuerdo que en el colegio
mis juegos eran, vamos a montar una obra de teatro. Y entonces liaba a todos los niños del colegio, elegíamos vestuarios, escribía el guión, dirigía los ensayos y hacíamos la obra de teatro. ¿Sí? Vamos a montar un programa de radio y entonces igual, traía invitados, cada invitado se preparaba sus temas. Vamos a hacer un periódico. O sea, yo estaba siempre como montando cosas desde pequeñita. Y luego también empecé como a dar clases particulares a otros niños muy jovencita, a cuidar niños, o sea, siempre he estado haciendo cosas y con 16, 17 empecé a trabajar de camarera en discotecas, Vale. diciendo obviamente que tenía 18. Y ahí, como yo había hecho danza toda la vida, pues un día después de trabajar, el dueño de la discoteca me vio bailar y me dijo, oye, te pago 60 euros más si te subes a la barra 3 veces en la noche y bailas. Y yo, fantástico. Y entonces empecé a bailar y ahí ya mi cabeza automáticamente empezó a pensar y dije, ostras, si yo busco otras ex bailarinas de danza clásica y chicas de gimnasia rítmica y empezamos a hacer coreografías. En plan, nos aprendemos un videoclip, hacemos las coreografías del videoclip, cosemos la ropa y tal y no sé qué, pues podemos ofrecer a las discotecas de la provincia, que era la provincia de Cádiz en los 2000, o sea, lo que había eran gogos de estas que van en bragas y hacen así. Ya. Y nada más, ¿sabes? Y entonces me junté con 2 más y empezamos a pensar, ¡buah! Podemos hacer una fiesta blanca como Ibiza, ¿no? Entonces empezamos a organizar fiestas en toda la provincia de Cádiz. Yo qué sé, pues por Halloween hacíamos la fiesta del fuego y nos traíamos a 2 tíos que venían de Ibiza y que hacían cosas con cariocas de fuego. Íbamos todos de rojo y poníamos, ¿sabes? Y era todo como muy temático y entonces empezamos a hacer... o sea, no era una empresa porque montamos una asociación sociocultural, pero era una asociación sociocultural de crear espectáculos nocturnos temáticos y nos lo pasamos pipa. Claro, mis padres estaban horrorizados, pero yo les decía, vamos a ver, o sea, no puedo beber alcohol, porque si voy a estar trabajando poniendo copas y viene uno y te pide 12 copas diferentes, o estás sobrio o no te enteras. Para dar los cambios o estás sobrio o no te enteras. Y luego si te vas a subir a bailar a un sitio así que no tiene barandillas, como te tomes una copa te caes. Entonces, claro, o sea, yo decía, no bebo alcohol, estoy separada a 1 metro de todos los pesados, porque la barra. Cada vez que voy al baño me acompañan 2 hombres de seguridad. O sea, soy intocable, es lo más seguro. Sí, es lo más seguro que hay. No se puede estar más segura en discoteca. Y luego me tomaba un gin tonic a las 6 de la mañana cuando terminábamos y me iba a mi casa. O sea, y fue súper divertido. De ahí fue toda la etapa del centro de yoga. Del centro de yoga, cuando ya me gradué de antropología, me vine a Madrid, estudié un MBA. Mientras estaba dando clases de yoga por urbanizaciones para poderme pagar la vida en Madrid, que es muy cara la vida en Madrid, porque las prácticas que estaba haciendo por la mañana no me pagaban. Y ¿hacías prácticas de? Pues por curiosidad. Mira, era un MBA de la Universidad de Navarra, pero la especialización en moda. Vale. Entonces, porque yo me quería dedicar al mundo de la moda. Vale. Entonces, mis primeras prácticas fueron en Roberto Torreta, en el equipo de diseño, que me lo pasé pipa, porque lo que tenía que hacer era buscar... O sea, yo me tenía que meter en todas las fotos de madre mía, es que es como hace 5 vidas. Del streetwear, ¿sabes? Todo lo que llevaban las influencers de la Semana de la Moda para captar nuevas tendencias, hacía mood boards, se lo presentábamos al diseñador, era súper divertido. Y luego hice otras prácticas en Loewe Perfumes, también en el departamento creativo, y de ahí esas sí me las pagaban, las de Loewe, las otras no. Y de ahí fue cuando me seleccionó Rocket Internet, que fue mi primer contacto con el mundo de las startups, para montar Glossybox en España, que eran las cajitas estas de belleza. Vale. Que yo de Internet no tenía, o sea, yo tenía Facebook, nivel usuario, y Twenty para algunas fotos, y ya está. Pero claro, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 2011. 2011. Entonces, en 2011... me seleccionan junto a otra chica para montar Glossybox en España. Nos mandan a Alemania un día, nos explican 80.000 softwares, que ahora ya sí sé cuáles son, pero era el software del CRM, el software de la web, el software de no sé qué, el software de no sé cuánto, el software de la logística. Yo me acuerdo que estaba asimilando información en plan, no me estoy enterando de nada.
Nos dieron un pendrive con las presentaciones, ¿sabes? Con los templates de las presentaciones. Vale, sí. Y nos dijeron, ¡hala! A montar Glossybox en España. Joder. O sea, yo no he aprendido más, fueron 6 meses, no he aprendido más en mi vida. O sea, de intensidad, Era todo tan difícil, eran cosas que no habíamos hecho nunca. Y entonces, claro, fue un reto el tener que montar eso desde cero. Conseguimos el mejor lanzamiento en la historia. O sea, fue una absoluta maravilla, fue divertidísimo. Nos lo pasamos pipa. Y de ahí monté Nonabox, que era el mismo concepto, pero para embarazadas y mamás. De ahí monté Doctor 24, que fue un intraemprendimiento dentro de una empresa farmacéutica, que era como el Uber de los médicos. Uh-huh. De ahí, en esa época también entré en la Asociación Española de Startups y dimos a luz al embrión de la ley de startups que se acaba de aprobar ahora, 5 años después, por cosas de politiqueos y historias. O sea, básicamente, cuando empezamos a hacer lobby, porque vino un chico, Bernardo Navazo, que venía de la campaña de Obama, uh-huh, de Estados Unidos. Vale. Y era experto en lobby. Y en España, en el mundo de las startups, nadie estaba haciendo lobby. Que lobby al final es mostrarle a los políticos qué es lo que estamos haciendo y qué beneficios puede tener para el país. Uh-huh. Entonces, hasta que empezamos esa campaña de lobby, los políticos pensaban que esto de las startups eran 4 flipaos en un garaje y fin, ¿no? Y entonces, todo lo que empezamos a hacer fue empezar a traer, pues nos llevamos a Pedro Sánchez cuando no era presidente a las oficinas de Cabify, uh-huh, a que viera que en las oficinas de Cabify había 500 personas trabajando, que se sentara con el founder, que le enseñara lo que estaba facturando, los puestos de empleo que estaba generando, la inversión que había traído extranjera. Entonces empezábamos a involucrarlos en el ecosistema y a presentarles continuamente datos de, mira, este año las startups españolas han atraído 200 millones de euros en inversiones extranjeras. Se han generado 250.000 puestos de trabajo. Entonces, para que empezaran a ver las dimensiones del sector y llegara el momento en el que nos hicieran la pregunta, ¿qué necesitáis para seguir creciendo? Vale. Entonces, conseguido eso, redactamos una propuesta no de ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso. Hasta el PNV, Podemos, firmaron todos. Claro, cuando has trabajado tanto también para esa visibilidad, claro, eso quiere decir que no había ningún argumento ya que pudiera tumbar. Nada. Habíamos hecho mesas redondas, conseguimos por fin que viniera Podemos a las mesas redondas porque era, queremos escuchar vuestros argumentos. O sea, si tenéis algo en contra de esto, queremos escucharos para ver si es que está habiendo un malentendido y quizá hay algo que no conocéis que os podemos enseñar o algo que estamos haciendo mal que nos podéis explicar. Claro. ¿Está? Bueno, y entonces cuando de pronto el ecosistema se dio cuenta, o sea, cuando nosotros tuvimos la palabra del ministro de Economía del PP que nos dijo, haced la ley que la aprobamos, el ecosistema emprendedor fue como tú, que estos niños, que no dábamos ni un duro, que esto va a pasar. ¿Qué pasa cuando el sector se dio cuenta de que eso iba a pasar? Que todos quisieron hincar el diente. Yeah. Entonces empezaron unas guerras de poder y unas cosas que yo estaba recién parida, con un estado emocional lamentable y tomé la decisión que a mí me encanta House of Cards como serie, pero que yo no soy Underwood. O sea, yo no valgo para... Me vi en un momento con Bernardo, con una pizarra, con los nombres de las personas del consejo, a estos los tenemos convencidos, nos falta tal, no sé qué, no sé cuántos, uno nos acaba de dejar tirados en el último momento y dije... No puedo. Esto no es para mí. O sea, yo crear cosas, convencer, llevar... O sea, ese motor lo tengo. La parte de... luchas de poder, de pelear, de hablar de unos, de otros, detrás, de conseguir, de contar votos, digo, yo no estoy hecha para esto. Entonces dejé la presidencia de la asociación, fue muy liberador, también me lo pasé pipa, o sea, lo que yo aprendí de política no te lo puedo ni explicar. Conocí a gente maravillosa, súper interesante, pero en ese punto yo ya no era la persona. O sea, yo no soy la persona para estar ahí, no valgo para eso, no se me da bien. Te puedo preguntar, ¿tú crees que ¿sí? Es que curiosamente yo entiendo que estarás de acuerdo, momentos en los que nos exponemos a esas situaciones complicadas, momentos de
momentos estresantes, momentos así, que son los que más nos enseñan. En esta filosofía de vida de tienes que ser feliz, tienes que intentar, buscarte no el mínimo de problemas, pero ya me entiendes, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es contradictorio? Porque realmente, si te das cuenta, aprendemos, y tú misma me lo estás diciendo, vale, tú en ese momento te desapegaste de ese proyecto para ser ahora más feliz, en este caso, pero por contraposición aprendiste muchísimo. Entonces es como que la conclusión es que en la vida es necesario este tipo de momentos, ¿no? Yo aprendí mucho mientras que las cosas eran difíciles y las podía resolver siendo fiel a mis principios. En el momento en el que resolver los problemas requería que yo dejase de ser fiel a mis principios y a mis valores y que me tuviera que convertir en una persona que no soy, ahí fue cuando dije, me voy. O sea, porque teníamos un plan y el plan estaba claro y si lo hubiéramos seguido probablemente, porque Bernie es un genio, de hecho está ahora de asesor de Pedro Sánchez, o sea, Bernie es un genio y teníamos un plan que si hubiéramos seguido adelante con ese plan, probablemente habríamos echado a quien teníamos que echar del Consejo de Administración, yo me habría quedado de presidenta y hubiéramos seguido hacia adelante. Pero para ejecutar ese plan, yo tenía que convertirme en una persona en la que no me quería convertir. Ya. Y tenía que hacer cosas que no quería hacer. Ya. Entonces, para mí la línea estuvo ahí. O sea, si algo es muy difícil y es muy duro y implica mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero para resolverlo puedo ser fiel a mis principios y a mis valores, voy de cabeza. Además, a veces, o sea, soy una puta kamikaze. Tengo mucho peligro porque yo me tiro, voy y luego yo soy de las que salta. Esto me encanta, esto es la mejor alegoría del emprendimiento, es tú saltas desde un sitio muy muy alto con una caja en la que crees que están las piezas de un avión, que crees que están todas, que crees que están las instrucciones y que crees que lo vas a poder montar a tiempo antes de llegar al suelo. Qué bueno. Esa es la mejor definición del emprendimiento. Sí. Bueno, pues yo me he tirado con cajas vacías 80.000 veces, ¿sabes? Y he ido fabricando las piezas para poder volar un poquito por el aire. Yeah. O sea, pero sabiendo que puedo ser yo misma haciéndola, que no voy a tener que robarle las piezas a nadie, que no voy a tener que engañar a nadie para conseguir las piezas, ¿sabes? Si yo sé que me tiro y puedo conseguir las piezas de manera honrada y de manera íntegra, voy. Y porque las veces que luego te caes duele un poquito, pero luego se pasa, ¿sabes? Tampoco es tan así, pero sí. Y después, claro, llega tu evolución de la carrera hacia esta otra vertiente que es la de voy a seguir aportando realmente. Iba a decir voy a aportar, pero antes también lo hacías, pero ahora vas a aportar de otra manera, que es dando estas formaciones, charlas de liderazgo. Justo. Pero eso que despierta en ti para que acabes haciendo esto. Pues ha sido todo providencia. O sea, ha ido llegando una cosa detrás de otra. El punto, yo creo, donde empezó todo esto, porque claro, yo las habilidades de comunicación, al final, en mi vida de CEO de startup, pues las utilizaba para convencer a los inversores para que invirtieran en el proyecto, para ir a competiciones de pitch y ganar, o sea, los usaba para eso, ¿no? Como era mujer y era emprendedora y en aquella época las startups éramos los nuevos rockstar, pues te llamaban de prensa, ibas a la tele, hacías cosas, entonces yo estaba usando mis habilidades de comunicación ahí, pero nada más. De hecho, estaba centrada en hacer cosas que se me daban fatal. O sea, a mí gestionar empresas se me da bien porque soy responsable, soy inteligente y me esfuerzo, pero yo no tengo un don para la gestión de empresas. O sea, no soy especialmente buena gestionando. Y yo estaba ahí dejándomelo todo para conseguir un 6. Y entonces te iba a contar una cosa y se me ha olvidado. Ya, vale. Cuando dejo la asociación de startups, me voy del intraemprendimiento de la empresa farmacéutica, también por principios y por valores, y me quedo con un bebé de 6 meses. Claro, yo en ese momento
se me estaban juntando muchas cosas, porque yo me había agarrado a la identidad de ser CEO. Porque como yo había llegado de una infancia y una adolescencia súper complicadas, de la niña rarita, adelantada a 2 cursos, gafas de culo de botella, aparato, ropa heredada, o sea, era como... O sea, imagínate, ¿no? Yeah. O sea, un horror, un desastre. Que está muy bien porque ese error y ese desastre ahora me permiten tener una piel así de gruesa con doble capa de impermeable que, o sea, para que el comentario de alguien me afecte, básicamente tiene que ser de mi marido o de mis hijos. El resto de la humanidad... Como si no estuviera. Por eso me lo paso también con los haters. Son muy divertidos. Pero bueno. Entonces yo estaba totalmente perdida porque esa identidad de CEO era la primera vez en mi vida que había encontrado una identidad en la que me sentía que pertenecía a algo, que la gente me respetaba, que me valoraban, que me admiraban, que nadie se reía de mí. Entonces era mi lugar seguro. Y cuando una persona que viene traumatizada encuentra un lugar seguro, o sea, es como cuando mudas a un gato de casa y le intentas sacar del transportín para que encuentre la casa nueva y está el gato agarrado ahí. Sí. ¿Qué? Me saques de aquí. Pues yo estaba igual en el transportín así en plan, no, pero claro, ahora era madre, ahora ya no iba con americana, ya no llevaba tacones, estaba todo el día vomitada, olía a pis, a caca, no me podía duchar, tenía el pelo sucio, ¿sabes? O sea, de pronto era otra cosa totalmente distinta y estaba muy asustada porque no sabía lo que era. Y entonces, de mi etapa en la Asociación Española de Startups, en una actividad que hicimos con la Embajada Americana, tal no sé qué, participé en un grupo de trabajo con una señora que me cayó fenomenal, que resultó ser Sarah Harmon, que es la anterior CEO de LinkedIn España. Y entonces me invita a comer un día, voy a comer con ella y me dice, oye, tienes que darle clases de yoga a mis comerciales que están todos muy estresados. Lo primero que dijo mi soberbia fue, no, perdona, o sea, soy CEO. Yo he sido la presidenta de la Asociación Española de Startups, yo no soy monitora de yoga, ¿sabes? O sea, yo ya he sido monitora de yoga, estoy en otro punto de mi vida. Ya pasé por ahí. Ya estoy. Pero como era muy insistente, me decía, no, es que tienes que ser tú les tienes que relajar, porque además tú hablas inglés y si viene gente de tal de no sé qué, tienes que ser tú. Y además, Sarah Harmon, si alguien que la escucha la conoce, sabe, es una señora... Tajante. Si quiere algo, o sea, lo consigue. Es la mejor CEO que he conocido en mi vida, de hecho. Y a la vez es un amor. O sea, es que no le puedes decir que no. A Sara no le puedes decir que no. Y entonces yo lo que hice, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿sabes cuando no quieres hacer algo y entonces pones un presupuesto súper caro? Sí. Porque estás deseando y dices, si me dicen que no, no es que yo haya dicho que no. Entonces les mandé una obscenidad de presupuesto, lo siento mucho, perdonadme LinkedIn, les mandé una obscenidad de presupuesto y me lo aprobaron. Y entonces fue como, pues ya está, no me queda más remedio. Entonces estuve un año entero yendo los martes y los jueves a darles clase ahí en el comedor, que tiene un comedor súper bonito en las oficinas de Castellana, a darles clase de yoga, que de hecho fue una auténtica bendición porque disfruté tanto, hicimos un grupo de amigos, nos lo pasábamos fenomenal, o sea, fue de verdad una auténtica bendición. A mí me vino muy bien porque también necesitaba tener una estructura y tener unos ingresos económicos, por supuesto. Y entonces, al final de ese año, me dice Sarah Harmon, te voy a presentar a una persona. Y yo, ¿vale? Y me presentó a Guzmán, que es la persona que lleva todos los cursos de LinkedIn Learning. Vale. Para que seas formadora de LinkedIn Learning. Y entonces ese paso atrás me dio el impulso y me llevó a ser formadora de LinkedIn Learning, que eso es lo que ha hecho todo lo que estoy haciendo ahora, viene de ahí. Yo empecé a hacer cursos para LinkedIn Learning. Los cursos de LinkedIn Learning me empezaron a dar visibilidad en empresas que me empezaron a llamar para pedirme formaciones y conferencias. Cuando llegó el confinamiento pasó una cosa muy chula porque, claro, LinkedIn Learning tiene unos estudios centrales en Graz, que Graz es como el Valladolid de Austria. O sea, no tiene ni vuelo directo. Vale. Es una ciudad universitaria súper chula. Lo que pasa que cuando LinkedIn compró lynda.com, Lynda ya tenían ahí los estudios centrales con todo, con tal. ¿Qué pasó en el confinamiento?
que nadie podía volar ya a Graz a hacer los vídeos. Ya. Entonces, mi cabeza de pronto descubrió que si yo enchufaba mi cámara a mi ordenador, el Canon tiene una cosa que puedes manejar la cámara desde el ordenador. Sí. Y entonces dije, vale, si yo hago un zoom con Rocío, que es la que maneja la cámara en Graz, conecto mi cámara y le doy a ella control desde zoom a mi ratón, Rocío puede controlar mi cámara desde Graz. Entonces, esto que te he dicho a ti, se lo dije a Ana Paula Tamburini, que era mi content manager, y le digo, oye, yo tengo aquí focos, tengo micro, lo intentamos. Pues no tenemos nada mejor que hacer. Y entonces grabamos en pandemia 3 cursos así en mi casa. Qué guay. Automáticamente empezamos claro, LinkedIn empezó a hacer rollout y a pasarlo al resto de países. Y de hecho ahora muchísimos cursos se siguen grabando así. Hombre, ahora ya lo han perfeccionado al máximo. O sea, ahora ya te llega una caja a tu casa con un tutorial de cómo montar las cosas. Tienen un programa informático que te mueve en el prompt. O sea, lo han hecho muy bien, lo han perfeccionado perfecto. Pero claro, eso hizo que se pudieran empezar a hacer grabaciones en remoto. ¿Qué pasó? Que las grabaciones en remoto bajó el volumen de cursos. Y entonces me preguntaron si quería ser productora para LinkedIn Learning. ¿Qué significa eso? Que yo empezara, además de producirme cursos a mí misma, ¿Sí? buscar otros formadores, crearles cursos y vendérselos a LinkedIn. Y entonces, de la nada, pues montamos una productora, empezamos a producir cursos formativos para LinkedIn. Ahora estamos ya produciendo cursos formativos para otras empresas que ya nos lo están comprando también. Vale. De ahí, claro, pasé de tener 10 cursos en LinkedIn a tener, creo que tengo ya 63, más visibilidad, más empresas que te ven y entonces se retroalimenta. Y de ahí están viniendo las conferencias, las formaciones en empresas. Incluso también en The Power MBA, ¿no? Tenías... En The Power MBA, de hecho eso fue mucho antes. En The Power MBA... Pensé que había visto 2021 en adelante, ¿no? No. O sea, 2021... A ver, Gael... No, 2017, perdón. Claro, de 2017 a 2021 puede ser, ¿no? Claro, 2017 fue justo cuando empezaron ellos. Sí, perdóname. Sí. Yo es que pienso por los hijos y fue justo después de Bosco. Estaba yo ahí post-Bosco y sí, de hecho fui la primera profe que contrataron. Porque daba todas las clases Borja y luego para emprendimiento, para el módulo de emprendimiento me contrataron a mí y eso también me ha dado muchísima visibilidad, un montón. Tengo una pregunta que me resultaba también muy curiosa. Tienes por ahí agua si quieres. Y es que, para el tema del liderazgo inclusivo, hay un momento en el que tú entras a una sala y te tienes que enfrentar, tienes que exponerte a directivos y directivas. Y, por desgracia, corrígeme si me equivoco, pero probablemente el, no sé, 70% por esta cultura empresarial quizás un poco que venimos arrastrando arcaica, pues eran hombres, seguramente, 70-80 hombres, imagino, ¿no? Depende de la empresa. Ahora quizás depende de la empresa. Sí. Quizás las que arrastran una mentalidad o son empresas grandes, que todavía la cultura queda ese pozo de cultura arcaica. O que simplemente es inevitable, pues al final, pues claro, si llevan X años, pues ya están ahí. ¿Tú cómo afrontas? O sea, ¿tú has llegado a pensar que esas personas, ya como cómputo global, tanto hombres como mujeres, digan, bueno, a ver qué me va a contar a mí esta mujer? De hecho, yo diseño todas mis formaciones a partir de los obstáculos. O sea, lo primero que hago para diseñar una formación es identificar qué obstáculos de creencias mentales van a oponer las personas que tengo delante a lo que les voy a decir. Para que cada frase que vaya diciendo vaya desbloqueando esas creencias antes casi de que ellos mismos las formulen. Qué bueno. O sea, lo primero que hago siempre es ponerme en su lugar, en cómo van a percibirme y cómo van a percibir mi mensaje para irlo desbloqueando. Por eso, por ejemplo, con mis clientes soy a veces hasta obsesiva porque les pido que me manden todo el material que tengan de comunicación, todo el material que tengan de comunicación interna, de valores, de misión, todo lo que tengan, reportes de métricas, de cosas. O sea, yo necesito conocer muy, muy bien
la empresa Ujú. para poder imaginarme qué bloqueos me van a poner. Ya. No es lo mismo ir a hablar a una empresa de ingenieros que ir a hablar a una empresa de peluqueros, que ir a hablar a una empresa de recursos humanos. Ujú. Entonces, por ejemplo, la primera frase siempre, además, es el lenguaje corporal. O sea, yo entro en un comité de dirección, en una cosa como súper seria, y evidentemente en un comité de dirección me suelo encontrar perdón por el ruido, pero es que esto tengo que hacerlo. Me suelo encontrar a 8 señores así, con los brazos cruzados. Sí, precisamente por eso te decía. Mirándome así, 2 mujeres así, y siempre hay 2 o 3 personas súper abiertas que te miran y te sonríen, ¿sabes? Pero claro, yo hasta que esos 8 señores no descrucen los brazos, yo no puedo empezar realmente a transmitir el mensaje que les quiero transmitir. Claro. Porque yo sé que en cuanto yo entro por la puerta, el pensamiento es a ver qué va a venir esta niña a contarme. Porque aunque tengo casi 40 años, el Botox y otras cosas hacen que para ese señor, que igual tiene 10 años más que yo o 20 años más que yo, pero siga siendo una niña, ¿no? Y entonces, ¿cómo desactivo el a ver qué me va a venir esta niña a contar a mí? Claro, a mí las empresas me llaman normalmente para conseguir que esas personas que yo tenga delante abandonen ciertas maneras de hacer las cosas que están causando conflictos o resistencias en la gestión de los equipos. Ujú. Y que les ayude a introducir nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, claro, si yo me enfrento a eso desde el soy experta en neurociencia, he estudiado en la Universidad de Berkeley, claro, y vengo a decirte a ti, Antonio, cómo tienes que hacer esto, va a ser un fracaso absoluto, pero absoluto, porque Antonio no va a descruzar los brazos en toda la conversación. Ujú. Quizá en mitad de la conversación se levante y se vaya, y yo no voy a volver a trabajar en esa empresa porque no he conseguido mi objetivo, ¿no? Ya. Y además es totalmente injusto porque a veces perdemos la visión mirándonos a nosotros mismos de lo que tenemos delante. Ya. Y realmente Antonio puede que esté haciendo cosas culturalmente dentro de la cultura de la empresa que estén haciendo daño a algunas personas de su equipo, Ujú. pero Antonio ha llegado hasta ahí a base de esfuerzo, a base de trabajo. Si está ahí es porque ha conseguido resultados, y Antonio lleva haciendo muchas cosas muy bien mucho tiempo, porque si no, no estaría ahí. Entonces, para mí el primer paso es poner en valor todo lo que han hecho las personas que están ahí para llegar hasta ahí. Ya. Entonces, si son ingenieros, o sea, trabajé con una empresa de ingenieros que les pedí las memorias técnicas para entender, aprender qué es lo que estaban hablando, para poderme sentar con los ingenieros y decirles, esto que estáis haciendo con el metanol, que estáis siendo capaces de convertirlo en hidrógeno a través de estas bombas de tal de no sé qué, no sé cuántos, construyendo plantas, ¿qué dijeron los ingenieros? Oye, será una niña, pero se ha estudiado lo que estamos hablando. Y descruzaron los brazos. Ya. ¿Sabes? Porque vieron que yo había hecho el esfuerzo de conocer su trabajo, de entenderlo, y lo estaba valorando. Ya. Y entonces desde ahí ya descruzan los brazos. Y desde ahí ya lo que les dices es, no vengo a deciros cómo tenéis que hacer las cosas, vengo como si fuera yo soy como un documental de la 2 que te cuenta cosas nuevas que están pasando en el mundo, que te pueden servir a ti, si las quieres utilizar, para conseguir aún mejores resultados de los que estás consiguiendo. Ya. ¿Sabes? Entonces, no te vengo a decir lo que tienes que hacer, te valoro muchísimo, le doy valor al trabajo que has hecho, que lo tiene, y te vengo a contar cosas nuevas que se acaban de descubrir de neurociencia, de tal, luego te lo cuento, hago juegos, es como súper divertido, se acaban todos descojonados, muertos de risa, ¿sabes? Al final me sale a mí también la vena andaluza, nos reímos un montón, pero es verdad que ese primer minuto, es súper difícil, ese primer minuto. En el momento en el que descruzan los brazos, ya todo fluye. O sea que la base al final es esos primeros minutos intentar empatizar realmente. Bueno, más que empatizar, Total. sí, bueno, realmente es... Es bajarte de tu pedestal. Uh-huh. Es bajarte de tu pedestal.
Porque si yo, y sobre todo, porque una cosa es que yo me subo a un escenario a dar una conferencia, que eso automáticamente me pone en un lugar de yo estoy en un escenario, tú estás sentado, por lo tanto yo tengo cosas más interesantes que decir que tú. Ya. Y otra cosa es que tú entres a un consejo de dirección o entres a una reunión o entres a una sala dentro de la empresa en la que estás a la misma altura que el resto de la gente y tú estás en su terreno. O sea, te tienes que bajar muy rápido. Ya. Muy rápido. Ya. O sea, de hecho la vestimenta cambia. O sea, te tienes que vestir en colores muchos más. Te tienes que vestir de manera que muestres profesionalidad. No puedes ir de becaria, pero tampoco puedes ir de presidenta. Ya. ¿Sabes? Tienes que ir de consultora. Una cosa intermedia, elegante, tal, y ponerte a un lado de no he venido a decirte cómo hacer las cosas, de hecho yo estoy por debajo de ti porque yo vengo a ayudarte a ti. Y ahí cuando la relación de poder se coloca donde tiene que estar, todos estamos cómodos. Si yo vengo aquí, chao. Es que esto al final daría para un libro, porque es lo que estás comentando, que al final es presencia corporal incluso, o sea, presencia física. Justo. El tono de la voz. Entiendo lo que te lleva al final a incorporarte en los talleres, a hacer talleres de oratoria, ¿no? Claro, porque esto son al final cosas... va todo... Claro, son cosas que yo he ido con los años dando muchas formaciones, aprendiendo y poniendo en práctica y probando y tal, y que cuando me pidieron que lo contara me di cuenta de que hay muchas estrategias, hay muchas cosas. Ya. Quería aprovechar también, esto ya también, claro, pues como te había dicho, me gusta cuando quiero entrevistar a una persona, pues intento investigar todo lo que puedo, ¿no? Y una de las cosas que he hecho ha sido, durante estas últimas semanas, tus reels, por ejemplo, de pe a pa. He estado revisando uno por uno pues para ver de qué hablabas y contabas, cómo lo contabas. Y me surgen dudas cuando los estoy viendo, me surgen algunas tal, y digo, me las voy a apuntar y se las voy a... o reflexiones incluso, ¿no? Vale. Vi una publicación que incluso es una de las recientes que me resultó curioso, la verdad. Sé que es un poco polémica, pero no por entrar en la polémica, sino porque quiero que hablemos de este tema, ¿no? Una publicación en la que empezabas hablando y decías, me llaman machista por decir que las mujeres y los hombres no somos iguales. Ahora te dejaré que te explayes, ¿vale? Me resultó tan curioso que leo los comentarios, la gran mayoría de los comentarios eran de mujeres y quizás con una connotación muy negativa, ¿no? Leo esos comentarios que se supone que son negativos, ¿vale? Que no eran la mayoría, ¿eh? O sea, la mayoría eran mujeres, pero no negativos, y me doy cuenta de que la posición en la que comentaban era: no tienes ni idea de esto que estás hablando, esto es así. Y lo que ellas intentaban explicar es exactamente lo que tú estabas comentando en el vídeo. Y yo pensaba, ahora te dejo hablar y te dejo explayar, ¿no? Es que representa exactamente la situación que estamos viviendo con el tema del machismo y el feminismo, porque parece que hablamos ya desde la absoluta crispación, es decir, alguien está hablando de machismo o feminismo, vale, apago las luces, dejo de escuchar, porque ya no te voy a escuchar, porque yo es que sé más que tú, es que te lo voy a explicar, yo dejo de escuchar, cuando acabes de hablar, desde la crispación absoluta, voy a dar mi opinión y luego ni siquiera contrasto ni me doy cuenta de que lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo que lo que estás diciendo tú. O sea, la idea al final que defendemos todos seguramente sea la misma, pero no sé por qué hay esa necesidad de entrar como una jauría de perros, entrar ahí, no sé, entonces sé que no he hecho ninguna pregunta, pero no sé, encarrílalo como tú quieras. No sé si preguntarte por cómo defines tú el feminismo, cómo ves tú este comportamiento, no sé, es que me resulta muy curioso. Yo estoy igual que tú, ¿eh? O sea, para mí esta sobreexposición en redes, o sea, yo he pasado de 60.000, 40.000 followers que tenía a 400 y pico mil que tengo en un mes y medio. Entonces, está siendo nuevo el tener tanto contacto con personas
porque yo al final tengo una vida como muy solitaria, ¿no? O sea, mi familia, hay 2 chicas que trabajan conmigo, que trabajamos en remoto, y al final elegimos nuestros amigos con quien nos relacionamos. Entonces, en mi mundo nadie habla así, nadie se enfada tanto, nadie grita de esa manera. Entonces, está siendo etnográficamente súper interesante porque publicar y llegar a tantas personas me está haciendo una muestra muy representativa de la cantidad de odio, de rabia y la polarización que hay en la sociedad. O sea, es escalofriante. O sea, a mí me produce verdadero terror el que políticamente y a través de los medios y culturalmente se nos esté polarizando de tal manera que simplemente porque te vean vestida con un vestido negro y que llevas una cruz, ya no escuchen lo que estás diciendo. Y automáticamente te ataquen presuponiendo que vas a decir una cosa que no la dices y te expliquen lo que es el feminismo con las mismas palabras que tú estás utilizando en el vídeo, pero porque solo los 2 primeros segundos de imagen corporal que te han visto ha desatado tal ira de es el enemigo. Y como es la imagen del enemigo, no tengo que escuchar nada de lo que tiene que decir y lo que tú dices. Vengo aquí a explicarle qué es el feminismo. Y lo que es graciosísimo porque me definen el feminismo y es palabra por palabra lo que yo digo en el vídeo. Total. Que hay gente que les contesta y les dice, ¿pero tú has escuchado el vídeo? Sí, es lo que está diciendo ella. Sí. Pero es simplemente de, ven la imagen, esta es de derechas. Yo soy de izquierdas, es una facha, es el enemigo, no merece la pena escucharla. Y no me conocen de nada. Igual no soy de derechas, igual soy de izquierdas, ¿sabes? No lo saben. Ya. Pero estamos tan polarizados que ya no hay lugar para el debate, para la conversación. O sea, van directamente. Y otra cosa muy curiosa también que me estoy encontrando es que esta gente que va a machete, insultando, ridiculizando, con ironías, con tal, cuando les contestas educadamente y les pides que por favor que no salpiquen su rabia, su tal no sé qué, te dicen, ¡ay, qué sensible eres, hija! Pero si no te he dicho nada. Y es como, ostras, pues no sé cómo te hablarás tú con la gente, pero a mí si me llaman niñata desinformada, que lo que estoy haciendo es poner en peligro a la gente y que soy una burguesa, una franquista burguesada, ostras, y para ti eso no es estar enfadada, no te quiero ver enfadada. Igual me tiras un cuchillo, ¿sabes? O sea, no sé. Esto que estabas hablando justo de lo que hablas de que el primer minuto ya bueno, primeros 10 segundos ya esa imagen es con la que te juzgan. Si no me equivoco, tú hablabas de esto en un vídeo que me pareció muy bueno, en un reel. No sé si lo llamabas sesgo, no sé cómo lo llamabas. Sesgos, justo. Ponías 2 imágenes, ¿no? ¿Quién es más probable que sea más estudioso? ¿Quién es más probable que tal? Total. Y directamente ya tu sesgo va a machete a deliberar quién es uno o el otro, ¿no? Y es que precisamente es eso lo que les puede suceder cuando abren un vídeo tuyo. Total. Y te pueden ver pues con una cruz vestida de tal forma, tal. Vale, ahí entra el sesgo a muerte y... A muerte. O sea, creo que fácil en cada vídeo tengo 1 o 2 mensajes que me preguntan si soy del Opus. Que es como... porque llevo una cruz. O sea, el Opus es una parte de la Iglesia Católica muy específica, muy pequeña, ¿sabes? O sea, pero que ya se van a lo más de, ¡buah! Si lleva una cruz es del Opus. Digo, pues no, hijo, estoy en las días. O sea, si el Opus está aquí, la Iglesia Bautista está aquí. O sea, estoy en las antípodas. Pero también es intencional. O sea, yo llevo la cruz visible todo el rato de manera intencional porque quiero que la audiencia sea todo el rato consciente de que soy cristiana y de que como cristiana hablo de negocios, hablo de liderazgo, hablo de emprendimiento, hablo de maternidad, hablo de un montón de cosas, porque al final también necesitamos visibilizar que ser cristiano es una forma de vida. Claro. Es una forma de ver la vida y cómo se ve el machismo, el feminismo, la maternidad, el liderazgo, el trabajo, el dinero, desde este punto de vista. Para que se vea que, como en todo lo demás, el único propósito es aportar valor. Y tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Entonces, es 100% intencional. Y, bueno, pasó también en el otro de oratoria, no sé si lo viste,
El que tiene 8 millones, se volvió loca la gente. El del color claro con fondo oscuro. Ah, sí. Ese. Y los labios pintados. Y si yo me pongo este tipo de traje. Vale. Bueno, pues ese hay como un 20% de los comentarios de ¿y esa cruz? ¿Qué hace ahí esa cruz? Entonces la gente les contestaba, es que está en el CEU, que es una universidad católica. Ya, pero es que en las universidades católicas no debería haber cruces. Y la otra, ¿por qué si es una institución privada? O sea, hay unas discusiones. Ya. Es que, ¿y por qué hay una cruz? Digo, pues hijo, porque me invitan al CEU, que es una universidad católica, y como es una universidad privada y es católica, pues ponen una cruz en la pared. Yo qué sé, ¿sabes? No sé. Pues igual, o sea, como el 20% de los comentarios, y esa cruz, es que claro, he visto la cruz y ya me he distraído. Bueno, pues es tu problema, ¿sabes? No sé. No la voy a tapar con Photoshop para que no te distraigas. No, la verdad que es curioso y que no sean capaces ni siquiera de ver el contenido, o sea, lo que realmente puede aportar ese vídeo. Claro. A mí, fíjate, hace poco, te lo cuento también como curiosidad, a Cris Carrascosa, esta chica que te dije que había entrevistado, pues uno de los puntos que resalté, porque me pareció que es un punto a resaltar, es que era mamá, porque es que es CEO, madre, porque una de las cosas que yo pretendo en este podcast, además de aprender, es inspirar e influir. Y una persona que es CEO de una empresa y que además es mamá, o sea, puede influenciar a muchísimas personas, inspirar a muchas personas. Y el vídeo lo titulé Madre CEO y experta en blockchain y criptomonedas, que es lo que hacía ella. Y un comentario con todo lo que se habla de interés en el vídeo, con toda la información que aporta Cristina, que es increíble, uno de los comentarios fue, ¿y si hubiera sido un hombre le hubiéramos dicho padre? Es que no sé ni qué contestarte, tío. Digo, pero... Se lo contesto yo. Pero vamos a ver, ¿en serio me estás preguntando esto? Se lo contesto yo. Porque a los niños no los trae la cigüeña. Porque el proceso del embarazo, el proceso del parto, de la lactancia y del puerperio son biológicamente femeninos y tienen un coste físico, mental, emocional y económico que sí o sí cargamos nosotras. Entonces, durante los primeros años de vida de los bebés, por muy corresponsable que sea el padre, por muy buen padre que sea, por mucho que te quiera, no le va a doler la entrepierna como te duele a ti, no va a tener los problemas para ir al baño que tienes tú, no va a tener las pérdidas de orina que tienes tú, no va a tener el desajuste hormonal que tienes tú, no va a tener los dolores al sentarse, no los va a tener. No le van a doler los pezones, no... ¿Por qué? Porque no ha parido. Entonces, luego eso ya se va disolviendo y luego ya madre y padre, yo ahora mismo, mis hijos tienen 7 y 4 años, 50-50. Y ya está. Pero en los primeros años, el coste que tiene parir lo asumimos nosotras. Sí. Y vosotros estáis ahí cocinando, con suerte, cocinando, limpiando. Pero sí, o sea, un tío normal, con 2 dedos de frente y empatía, un tío normal, pues si ves que tu mujer está tirada y no puede hacer nada, pues haces todo lo demás. Ya está, ¿sabes? Pero tú no tienes un coste físico que ella está sufriendo, que a veces dura años el recuperarse de los partos. Yeah. Entonces, por eso ser madre de niños pequeños y a la vez CEO es reseñable. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Porque luego ya, cuando los niños empiezan a ir al colegio, ya no dependen tanto de mamá. Yo tengo hijos, mi marido tiene hijos, y los dos podemos tener una carrera profesional, ser padres de nuestros hijos, porque tenemos ayuda en casa, que esa es otra. Tenemos el privilegio de poder tener ayuda en casa y podemos ocuparnos de nuestros hijos por las tardes. Pero ha habido 2-3 años de mi vida en el que por mucho que quisiera no me podía reincorporar al trabajo al 100%, claro, por motivos biológicos. O sea, no es machismo de que es que yo soy peor que mi marido, no, es que por motivo biológico yo no me puedo reincorporar al trabajo. Claro. Y él sí. Entonces, esa es la diferencia. Yo cuando me escribían... O sea, yo he tenido que, en el reel este machista feminista, mujeres muy enfadadas que me decían, pero vamos a ver, entonces, aparte de lo que de parir, ¿en qué soy diferente yo a mi marido? ¿En que menstruas? O sea, te tengo que recordar que una vez al mes
te baja los estrógenos, la progesterona, sangras durante una semana, que eso afecta a tus niveles de energía, que esos ciclos hormonales afectan a tu capacidad de concentración, tu estabilidad emocional. O sea, eres diferente a tu marido. No pasa nada. O sea, es que nos han hecho creer que para ser válidas tenemos que demostrar que podemos ser como vosotros. ¿Por qué? Si lo que somos nosotras es válido. Claro. Claro que yo puedo ser CEO, puedo ser presidente y claro que puedo hacer lo mismo que hacen los hombres. Y claro que vosotros, menos parir y eso, pero también podéis ser más sensibles, más empáticos y claro que sí. Pero es que esto no va de jugar a ser los unos los otros. Ya. Esto va de que sea válido y que sea respetable ser como somos. Eso es incluir la diversidad. Claro. No forzar a alguien a ser lo que no es. O sea, voy a decir una barbaridad. Es como si contratas a un negro y le dices, no, es que tú aquí para en esta empresa te tienes que poner maquillaje blanco. Ya. Eso no es diversidad. ¿Sabes? Tú contratas a una persona, contratas a una mujer y no le pides que sea más hombre para poder ascender o para poder tener puestos de responsabilidad. Valoras sus habilidades femeninas, su forma de tomar decisiones, su forma de liderar, sus otras maneras de llegar a conclusiones y permites que con eso aporte valor en la compañía. Y cuando pasa eso, que está demostradísimo, los resultados económicos de las compañías mejoran. Pero mejoran una barbaridad, de hecho. ¿Por qué? Porque si yo solo tengo zanahorias para hacer una ensalada, me va a quedar mucho más insípida que si tengo tomates, lechuga o huevos. O sea, cuanto más diversos seamos y más diferentes permitamos ser a las personas, más valor vamos a aportar como equipo. Y ese es el mensaje del vídeo. O sea, somos diferentes y gracias a Dios, menos mal que somos diferentes. Es una maravilla. O sea, estamos diseñados para ser diferentes y complementarios. Y cuando en las empresas pones a hombres y a mujeres a trabajar juntos, mira, hay un estudio súper chulo que decía que ponían reuniones solo de hombres y medían los niveles de competitividad y de agresividad midiendo las hormonas. La sola presencia de una mujer en esa sala sentada detrás bajaba radicalmente los niveles de competitividad y los hombres eran más conversacionales. Ah, qué bueno. Claro, son cosas como esas de los hombres, por ejemplo, para tomar decisiones, analizáis el contexto a full. O sea, antes de tomar una decisión, antes de comprar un coche, os veis todos los tipos distintos de coches, habláis con vuestros amigos, veis 800 vídeos, ¿sí? Las mujeres tenemos otra forma de tomar decisiones que es tiramos más de decisiones que nos han salido bien en el pasado. O sea, si yo este proceso de toma de decisiones me ha funcionado, lo repito. Ninguna es mejor que otra, para algunas circunstancias funcionan, pero la magia ocurre cuando se juntan. Si yo puedo tener en un equipo a una persona ocupada de mirar el contexto y a otra persona poniendo en valor las buenas prácticas que se han realizado anteriormente, cuando tú juntas esas dos cosas, ahí sí tomas una muy buena decisión. Claro. Si solo tengo a tíos tomando decisiones o a tías tomando decisiones, estoy perdiendo esa complementariedad que hace que en equipo la decisión sea muchísimo mejor. Y así todo. Total. Para terminar, quiero hablar también de tu parte más humana y es algo que visibilizas sin ningún tipo de pudor y es la depresión que sufriste en el último año, ¿no? Si no me equivoco. Sigo. Sí, eso sigues. toda la vida. Simplemente para que lo pongas en contexto, que estás sintiendo, cómo ha sido el proceso, porque incluso te escuché que habías estado Estuve internada, sí. ¿Sí? Estuve ingresada. Pues yo he tenido periodos de depresión y ansiedad durante toda la vida. O sea, yo releyendo, que de pequeña me gustaba mucho escribir, releyendo mis diarios de pequeña, describía síntoma por síntoma el calor en el cuello, la pérdida de visión. O sea, yo llevo describiendo síntomas de ataques de ansiedad y ataques de pánico gordos desde muy pequeñita. Y episodios depresivos también, ¿no? Pero como que toda la vida he crecido siendo rara, pues yo pensaba que eso venía con el paquete. Yeah. Y ya está, ¿no? Y es verdad que
cuando me agarré a la identidad de ser CEO. Ahí lo que hice fue activar el modo de lucha-huida, empecé a huir hacia adelante, me agarré a eso, empecé a currar todas las horas que estaba despierta y a vivir centrada en resultados, y eso me mantuvo unos años con la adrenalina suficiente como para mantenerme sujeta. También tenía ansiedad, pero bueno, más o menos con pizza, tabaco y vino lo resolvía todo. Qué desastre. Pero bueno, cuando todo eso se rompe, porque evidentemente uno aguanta así unos años y se acaba rompiendo, que coincidió con la maternidad, coincidió con la pérdida de identidad de CEO, o sea, como que se juntaron muchas cosas, la depresión empezó a decir, hello, soy tu amiga la depresión y esta vez he venido a quedarme. Entonces, fue poquito a poco. Es una cosa que empieza muy despacito y empieza tan despacito que no siempre, pero en mi caso empezó tan despacito que tanto yo como las personas que me rodeaban no nos fuimos dando cuenta. Pues sí, Zanami ya no se ríe como antes, pero bueno, es que con los niños, Zanami está más cansada que antes, bueno, es que ahora duerme menos, y Zanami está menos motivada que antes, bueno, es que con los niños, es que el trabajo, es que, ¿sabes? Y va muy poquito a poco, muy despacio, muy despacio, muy despacio. Tú vas notando que no estás bien, pero igual piensas que es que simplemente no eres feliz. Y ya está. Hasta que llegó el punto, este verano, que no podía salir de la cama. O sea, llegué al punto de depresión máximo, que ya es cuando tu sistema nervioso hace que tus músculos te dejen de responder. Y que tú digas, me voy a levantar de la cama para estar con mis hijos, ir a la playa, y te diga tu cuerpo, te vas a quedar aquí. Que además es muy interesante porque ese estado se corresponde a la estrategia de supervivencia dorsal vagal, que es la de hacerse el muerto. Cuando interpretamos que los peligros que nos rodean son tan grandes que no los podemos enfrentar ni luchando ni huyendo, nos metemos en la cueva, nos hacemos los muertos e igual el depredador no nos ve. Que son las bases biológicas de la depresión. Entonces, yo volví de las vacaciones, yo estaba convencida de que tenía cáncer de algo y que me estaba muriendo de algo porque yo subía las escaleras y no podía ni respirar. Fui al internista, me hicieron todas las pruebas, gracias a Dios no tengo nada más que la depresión, y ya empecé a ir a psiquiatría y me dijeron, tienes una depresión de caballo, o sea, de las que has tocado fondo. O sea, ya no poderte mover de la cama es fondo. Me empiezan a medicar, me resisto mucho a tomarme la medicación, me la termino tomando, y como me resistía mucho a tomarme la medicación y me había leído el prospecto, que fue lo primero que me dijo la psiquiatra que no tenía que hacer, somaticé todos los efectos secundarios. Claro. Todos. Los de 1 de cada 10 los tenía todos. De los de 1 de cada 100 los tenía todos menos 2. Y de los de 1 de cada 1000 tenía 3. O sea, todos. Todos. O sea, mi septiembre no te lo puedo explicar. Yeah. O sea, yo estaba... De pronto me daban taquicardias, luego me daba frío, luego me daba calor, luego... Una cosa horrorosa. Y entonces, como que se me desreguló mucho, no termina... Me iban intentando cambiar para colocar y ya llegó un punto que me dijeron, mira, si te parece, te internamos para en un entorno clínico poder ajustarte mejor la medicación. Porque al final te podemos tomar la tensión, te podemos hacer analíticas de sangre, podemos ver, porque me mareaba mucho, porque tengo la tensión muy baja, entonces querían ver si la medicación me estaba bajando. O sea, me dijeron, mira, vente aquí, te tenemos monitorizada, tenemos un equipo clínico, te hacemos más pruebas y podemos ver realmente cómo ajustarte la medicación para que no estés así. O sea, era un jari, como dicen en Andalucía. Y el ingreso fue de verdad, o sea, la gente se descojonan, porque yo digo que mi ingreso psiquiátrico ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Ah, sí? No te lo puedo explicar. O sea, las personas que conocí, o sea, hicimos un grupo de gente tan diferentes entre nosotros, porque claro, cada uno, imagínate, o sea, distintas edades, distintos, claro, no puedo hablar de ellos, pero personas súper distintas socialmente, intelectualmente, de forma de ver el mundo, de derechas, de izquierdas. Ahí sí que había ateos, del Opus, todos mezclados.
todos mezclados. Cada uno con lo nuestro, claro, porque además tú entras ahí y tú no sabes qué es lo que tienen los demás. Yo sé que tengo depresión, pero yo no sé si la persona delante es esquizofrénica, es bipolar, tiene depresión, ha matado a alguien, se ha intentado suicidar, no sabes nada. Y en ese no saber nada, claro, conectas desde la más pura humanidad, o sea, no te queda otra. Porque además es un entorno tan complicado que si no haces grupo, se pasa fatal. Ya, lógico, claro. O sea, yo cuando llegaban las nuevas se quedaban en la habitación y a una me acuerdo que no salía y me asomé, porque claro, la pobre cuando entró y nos vio a todos dijo, pues esta gente está todos chiflados. Ya. Y me asomé a su habitación y le dije, si quieres sobrevivir a esto, sal y siéntate con nosotros. O sea, únete al grupo, porque tú sola en la habitación todos los días, Mal. O sea, necesitas en las sobremesas salir, que nos riamos, que contamos jugar al trivial, lo que sea. O que sientas que ese problema es muy común. Tan común que... Claro, y que sea, pero si te quedas sola, entonces, bueno, acabamos, yo tocaba el piano cantando con las enfermeras, las otras hacían punto de cruz, o sea, nos lo pasamos tan bien. De hecho, tenemos un grupo secreto de WhatsApp, porque no se pueden tener grupos de WhatsApp con las personas con las que compartes psiquiátrico, pero lo tenemos. Y los psiquiatras lo saben que se lo he dicho. Y nos seguimos escribiendo y es maravilloso porque somos personas súper diferentes, pero vivimos algo tan especial todos juntos, porque allí, aparte del pinta colorea de la terapia ocupacional, pues te ponen a hacer cerámica o yo qué sé, el primer día que llegué tenéis que hacer un mural sobre el cambio climático y lo tenéis que presentar delante de toda la clase. Es muy divertido. También luego te ponen ejercicios más profundos, ¿sabes? De que tienes que analizar cosas, de pensar cosas, entonces de pronto te pones a llorar delante de todo el mundo o a una persona le da un ataque de ansiedad, o sea, nos pasan cosas a todos y como nos pasan juntos, eso une un montón. Y fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y de ahí ya salí con la medicación regulada, con mi psicoterapia, con mis sesiones con la psiquiatra y tal. Estamos súper contentos todo el equipo y yo porque estamos ya reduciendo mucho la medicación y me estoy quedando ya solo con el antidepresivo. Y la verdad que hay gente que me pregunta en redes y me dicen, o sea, porque hay posiciones. Hay gente que te dice que si eres cristiano de verdad no puedes tomar medicación porque solo Cristo te cura todo. Hay gente que te dice que si estás tan bien es por la medicación y Cristo no tiene nada que ver. O sea, están como los dos extremos, ¿no? Y yo no creo que sean ninguno de los dos extremos al final. O sea, yo creo que igual que si tuviera un problema de corazón, estaría bien que me tomase pastillas para el corazón, porque la medicina es un medio que Dios nos ha dado para cuidarnos, pues si tengo unos receptores de serotonina en el cerebro que no funcionan y que no puedo ser feliz aunque tenga cosas bonitas alrededor, no pasa nada porque me tome una pastilla que me arregle eso, ¿no? Yeah. Y luego, desde luego que a mí esta relación más intensa con Dios últimamente este año, o sea, a mí la depresión me ha unido muchísimo a Él. Porque el estar mal, pedirle ayuda y sentir que cada vez estás mejor y que va renovando, va cambiando cosas en tu vida, va cambiando cosas en ti que hacen que te sea más fácil ser mejor persona, que te sea más fácil estar tranquila, tener paciencia. Entonces, yo creo que está siendo algo conjunto. Tanto la medicación como mi relación con Dios me están ayudando a estar muchísimo mejor y también creo que esta depresión y el tener que ser ingresada y el tener que tomar medicación, he tenido que pasar por esto porque era necesario para romper mi soberbia. Yeah. Porque yo no me tomaba medicación porque yo, que soy antropóloga, que sé tanto del cerebro, o sea, esto yo estudio, voy a encontrar una técnica súper novedosa que nadie conoce o igual la desarrollo yo y me voy a curar yo sola. Esa era mi soberbia. Yeah. Por eso yo no iba a los psiquiatras que me va a decir a mí, un psicólogo que me va a decir a mí, si yo lo sé todo. Por eso no iba a los psiquiatras. Por eso no quería tomar pastillas. Entonces, el que Dios me haya llevado a estar tan mal que haya tenido que pasar por este proceso y darme cuenta de que
me puedo dejar cuidar, me puedo dejar que hay gente que sabe mucho más que yo de muchísimas cosas y que puedo confiar en ellos y que puedo dejarme cuidar y que puedo escuchar a otras personas, que es algo que tiene mucho que ver también con el trauma, ¿no? Que, sí, desde luego, claro. Claro, porque la gente que ha pasado por trauma ya no te fías de nadie. Y el ser capaz de confiar y poner mi salud en manos de otras personas y ver que todo va bien ha sido un aprendizaje precioso. Desde luego, te he tenido que llevar a un plano superior incluso. O sea, Total, no. Al final... O sea, la soberbia era uno de mis mayores pecados, ¿sabes? Y al final, pues, cuando te dicen de pequeñita que eres súper dotada, que eres súper lista, que te va a ir mejor que todo el mundo, que eres súper especial, que eres que eres la más lista, la más guapa, la más tal, la más no sé qué, pues claro, yo vivía aquí, subidita de soy la reina del mambo y vosotros sois todos unos plebeyos. Como este youtuber ahora que llama a la gente plebeyos. Sí, Yados. Ostras, vi un vídeo cortito suyo ayer y fue como, madre la madre. Sí. En fin, pues yo iba un poco Yados por la vida, ¿sabes? Un poco Yados de, te voy a enseñar a ser una persona con salud mental, ¿sabes? Y yo tenía unos problemas de salud mental que lo flipas. Pues yo era una Yados de la vida. Entonces... todo este proceso ha sido una auténtica bendición, ha sido durísimo, lo he pasado fatal y a la vez estoy súper agradecida porque me ha bajado del burro de la soberbia que tenía ahí y me ha conectado con una humildad que ahora me está haciendo muy feliz. Se nos ha cortado la cámara, problemas del directo, y quería terminar porque es que creo que es obligatoria la pregunta y yo sí que tengo mucha curiosidad sobre esto, y es una persona que ha tenido todas esas experiencias vitales y ha probado todas las mieles y ha podido ver desde cualquier perspectiva toda su vida. Para ti ahora, ¿qué es lo importante realmente en la vida? Para mí ahora... ¿A qué le das valor, sin duda? Le doy valor a aportar valor a los demás, a recordarme todos los días, que a veces con la exposición en redes es difícil, que todo el valor que aporto es por gracia de Dios, o sea, porque yo no soy más lista porque sea mejor que nadie, es algo que he recibido y que no es mío y que no merezco. Y precisamente por eso tengo la responsabilidad de compartirlo con los demás. Entonces, intento vivir desde ahí, desde todo lo que tengo, lo tengo porque me ha sido dado, y como no es mío, ni me puedo atribuir el mérito, ni puedo cuando decir, sí, gracias, ya sé que lo he hecho muy bien. No, es todo lo que he hecho, lo he hecho por gracia de Dios, que me ha dado estos dones que me podía haber dado otros, y para su gloria. O sea, para hacer cosas que muestren qué le pasa al mundo cuando hacemos las cosas con amor, cuando hacemos las cosas con humildad, cuando hacemos las cosas para aportar valor a los demás y cuando nos ponemos los últimos. Genial. Pues muchísimas gracias, Izanami, por estar aquí. Te quiero dar otra vez las gracias también por lo que te comentaba antes de la ilusión que me hizo, el entusiasmo con el que aceptaste la entrevista, y para mí es que ha sido una experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. Mío.